Bueno, vamos a aplicar la teoría que vimos en el video pasado para que quede más claro. Si tenemos productos de un vector por o entre un escalar, es lo que va a pasar a continuación. Si yo tengo un vector, voy a inventarme un vector en el espacio, voy a inventarme un vector, bueno, si quieren un vector primario en un plano, voy a inventarme un vector de 30 metros de longitud y una dirección de 65 grados. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo tener cuatro casos de multiplicación y cuatro casos de división. Casos de multiplicación, que sea un signo positivo y que el número sea mayor a 1 o menor a 1. Si es un signo negativo, pues de igual manera un número mayor a 1 o menor a 1. División de la misma manera. Vamos a ver qué pasa si yo multiplico por un signo positivo, la dirección va a ser la misma. Es decir, voy a calcular aquí un vector, supongamos que este es un vector A y tiene estos elementos. Voy a calcular un vector B que va a ser igual a 3 veces un vector A. Y voy a calcular un vector C que va a ser 3 veces, déjenme cambiar el número. Este es un número mayor a 1, voy a ponerle 0.5, que sería un número menor a 1, sería 0.5 el vector A. Entonces les comentaba que si es un número positivo, la magnitud de ese vector va a cambiar, pero la dirección se mantiene. Entonces yo lo que tendría sería que la magnitud de B sería igual que lo dice esta operación, 3 veces la magnitud de A, y me quedaría 3 por 30 metros. Entonces la magnitud del nuevo vector B sería 90 metros, que sería 3 por 30. La dirección, como estoy multiplicando por un número positivo, la dirección es exactamente la misma. Por ejemplo, teta B sería igual a teta A y serían 65 grados. ¿Sí? En el caso del vector C, tengo también un número positivo, por lo cual ya sé que la dirección va a ser la misma. Entonces yo tendría que el ángulo del vector C sería igual al ángulo del vector A y sería igual a 65 grados. Repito, debido a que el factor por el que estamos multiplicando es positivo. Sin embargo, aquí la magnitud va a disminuir porque la magnitud de C va a ser 0.5 la magnitud del vector A y sería 0.5 por 30 metros. 0.5 por 30 metros me va a dar 15 metros. Entonces, repito, si es multiplicación por un número positivo, la dirección sería la misma, pero la magnitud va a cambiar. Si el número es mayor a 1, como en el caso del vector B, la magnitud aumenta. Si el número es menor a 1, como en el caso del vector C, la magnitud va a disminuir. Si yo tuviera algún producto por un signo negativo, voy a tener que cambiar el sentido. Recuerden que si yo trazo una línea recta, esta dirección pues es opuesta a esta dirección, y entre ellas dos pues hay 180 grados. Entonces lo único que puedo hacer es sumar 180 grados o restar 180 grados. Para poder hacerlo pues voy a poner aquí un criterio. Si teta es mayor a 180 grados, lo que vamos a hacer es restarle 180 grados. Si el ángulo es menor a 180 grados, lo que voy a hacer va a ser sumarle 180 grados. Sería lo que haría. Voy a poner otro caso aquí. Voy a poner el vector A es igual, voy a poner un vector D, perdón. El vector D es igual a menos 2 veces el vector A. Entonces lo que yo haría sería, para el vector D voy a tener una magnitud. La magnitud del vector D, recuerden que las magnitudes siempre son positivas, tendría 2 por la magnitud de A, que sería 2 por 30 metros. Serían 60 metros, esa sería su magnitud. Sin embargo,
la dirección de este nuevo vector. Como estoy multiplicando por un número negativo, tengo que sumar o restar 180 grados. La intención de esto es que siempre nos quede un ángulo entre 0 y 360 grados. Por lo cual, si el ángulo es mayor a 180, le voy a restar 180 grados. Si el ángulo es menor a 180, le voy a sumar 180 grados. En este caso, pues es menor, por lo cual el ángulo del vector D va a ser igual al ángulo del vector A más 180 grados. Y me quedaría lo siguiente, me quedarían 65 grados más 180 grados, me darían 245 grados. Y este sería la dirección del nuevo vector D. Vuelvo a repetir, si se multiplica o se divide por un signo menos, tenemos que sumar o restar 180 grados en esta parte. Voy a inventarme otro nuevo vector. Voy a decir que tengo un vector E, donde el vector E pues tiene de alguna manera una magnitud. Voy a poner 20 metros, me lo estoy inventando, pero voy a inventarme una dirección tal que sea mayor a 180 grados. Voy a inventarme 257 grados, ¿no? Es mayor a 180. Entonces, si yo tuviera un nuevo vector F, donde este vector F sería igual a un signo menos, con un factor menor a 1.1 por el vector E. Entonces, primero, como tengo un signo menos, tengo que sumar o restar 180 grados. Por lo tanto, el vector F pues va a tener una magnitud que sería igual a 0.1 la magnitud del vector E, y sería igual a 0.1 por 20 metros. 0.1 por 20 metros me da un resultado de 2 metros. Se vuelve a repetir, si el factor por el cual estamos multiplicando es menor a 1, se acorta o se hace más pequeño mi vector. Sin embargo, como este factor es negativo, el ángulo del vector F sería igual a el ángulo del vector E, y como en este caso el ángulo del vector E es mayor a 180, le voy a restar 180 grados. De esta manera tendría 257 grados menos 180 grados, y tendría que el vector F tendría una dirección de 77 grados. Y ya con eso tendríamos esta parte, ¿no? Les repito, lo único que cambia es el sentido. Si es un signo menos, recuerden que una línea recta, pues entre un extremo y el otro hay 180 grados. Entonces nada más hay que sumar o restar 180 grados para poder obtener esa nueva dirección. Y la magnitud del nuevo vector pues simplemente se hace en positivo siempre, el factor por la magnitud del vector que estamos multiplicando. Este sería para la parte de multiplicación. En la parte de división pues sería más o menos lo mismo. Si yo tuviera, de igual manera voy a copiar este vector A. Bueno, me invento otro acá abajo. Para el caso de la división, voy a inventarme un vector G. Si yo tuviera un vector G, donde este vector G tuviera una magnitud de, no sé, 15 y una dirección, voy a exagerar, voy a ponerle 310 grados. Yo puedo dividir este vector, ¿no?, entre un escalar. Entonces, si yo tuviera un nuevo vector h, recuerden que el dividir un vector entre un escalar o multiplicarlo, pues nos sigue dando un nuevo vector. Entonces, si yo tuviera este vector h y fuera el vector g sobre 5, pues voy a tener que el vector h va a tener una magnitud que sería la magnitud de g entre 5, al igual que esta expresión. Entonces por ahí tendría que sustituir, sería 15 entre 5 y me daría 3. Esa sería la magnitud. La dirección pasa lo mismo que en el caso de la multiplicación. Si es positivo el factor entre el cual lo estamos dividiendo,
pues se queda igual. Sería igual a 310 grados. Voy a inventarme otro vector, el vector y. El vector y va a ser el vector g entre 0.1 le voy a poner del vector g, ¿no? Entonces el vector y pues va a tener magnitud y dirección. La magnitud del vector y pues va a ser la magnitud del vector g entre 0.1, que sería la magnitud del vector g es 15 entre 0.1 me va a dar 150. Y la dirección, como es positivo este factor de abajo, yo estoy dividiendo entre un número positivo, se queda la misma dirección, 310 grados. Pasa lo contrario en la multiplicación, es decir, si yo divido entre un número mayor a 1, mi vector se va a cortar. Si yo divido entre un número menor a 1, mi vector se va a alargar. Si divido entre un número negativo, pasa exactamente lo mismo que en la multiplicación. Tenemos que sumar o restar 360 grados. Voy a hacer un último ejercicio. El vector j, supongamos que el vector j es igual al vector g entre menos 3. Entonces el vector j como tal sería igual, tendría una magnitud j que sería igual a g entre 3. Recuerden que siempre se pone positiva, la magnitud siempre es positiva. Entonces serían 15 sobre 3 y me daría 5. Caso contrario, el ángulo del vector j sería igual al ángulo del vector g, y como en este caso el ángulo del vector g es mayor a 180 grados, lo que tengo que hacer es restarle 180 grados. Entonces me quedaría 310 grados menos 180 grados. Por lo tanto, la dirección de este nuevo vector j sería igual a 310 menos 180, son 130 si no me equivoco. Serían, sí, 130 grados. Y ese sería el resultado. Recuerden, si dividimos entre un número negativo, pues hay que invertir este ángulo. Hay que, pues de alguna manera sumar o restar 180 grados para invertir la dirección. Y la magnitud solamente se multiplica por el factor que tenga o se dividen entre el factor que esté indicado, ¿no? No hay tanto problema. En el caso de notación vectorial, por ahí si tenemos notación vectorial, recuerden que yo puedo escribir un vector A como componentes i, j y k, ¿no? Componente en x, componente en y y componente en z. Entonces supongamos que tengo 5i menos 10j más, no sé, 15k. Entonces si yo multiplico o divido entre un escalar es muy sencillo, de hecho se hace de manera como algebraica. Si yo tuviera que el vector b es igual a 3 veces el vector a, lo que tendría que hacer es poner ese factor que es 3 y sustituir tal cual el vector a, que sería 5i menos 10j más 15k. De esta manera tendría ya pues el factor, sería b igual a 3 por 5 son 15 en i, más por menos es menos, 3 por 10 son 30, sería 30 en j, más por más es más, 3 por 15 son 45 en k. Esa sería la multiplicación. Si fuera negativo no pasa absolutamente nada, solamente interviene ese signo, ¿no? Es decir, si yo tuviera aquí un vector c es igual a menos 2 veces el vector a, lo único que tengo que hacer es poner menos 2 por el vector a y sustituir pues el vector a en su notación vectorial. 5i menos 10j más 15k. Y por lo tanto mi vector nuevo, o mi vector c, sería menos por más es menos, 2 por 5 son 10 en i, menos por menos es más, 2 por 10 serían 20, pero estaría en la dirección j. Por último, menos por más es menos, 2 por 15 serían 30 en la dirección k.
ese sería mi nuevo vector. Si yo divido, es absolutamente lo mismo. Voy a poner que un vector E es igual al vector A sobre, incluso lo voy a poner negativo, ¿no? Sobre menos 5. Entonces el vector E sería igual a sustituir el vector A, 5i menos 10 en J más 15 en K. Y esto va a estar dividido entre menos 5. Entonces lo único que hay que hacer es lo siguiente. Más entre menos es menos. 5 entre 5 es 1. Puedo poner 1i o simplemente poner i. El siguiente término es menos entre menos es más. 10 entre 5 son 2. Y me quedaría J, ¿no? El siguiente término, que sería este, sería más entre menos es menos. 15 entre 5 son 3 y sería en la dirección K. Igual si les confunde, voy a poner el paso intermedio por aquí. Lo que tendríamos que hacer es dividir de alguna manera entre cada término, ¿no? El vector M pues sería igual a 5 sobre menos 5 en I, menos 10 sobre menos 5 en J, más 15 sobre menos 5 en K. Si hacemos estas operaciones, pues nos va a dar este resultado de acá. Y sería todo para productos por un escalar o entre un escalar.